El presente podcast fue realizado en el marco de la asignatura Currículum y Planificación de la Enseñanza en la Universidad correspondiente a la quinta corte de la carrera de especialización en docencia universitaria. Nuestro grupo de trabajo está integrado por Jimena Viene, Julieta Sinders, Jairo Saldivia y Carlos de Marciani, docentes vinculados al área de las ciencias exactas, física, geología, matemática e ingeniería electrónica. El tema abordado será el currículum desde una perspectiva histórica y cómo algunos autores lo definieron. Para remontar a los inicios del estudio del currículum se puede nombrar el libro Ideología y Currículo de Berry Franklin, donde en el capítulo 4 indica que resulta cada vez más evidente que la escuela es utilizada con propósitos hegemónicos, entre otros modos, mediante su enseñanza de las disposiciones y valores culturales y económicos que son, supuestamente, compartidos por todos, al tiempo que garantiza que solo un número específico de estudiantes sea seleccionado para los niveles superiores de educación por su capacidad para contribuir a la maximización de la producción del conocimiento técnico que necesita la economía. Sin embargo, este consenso evaluativo sobre las prácticas regulares cotidianas de la vida escolar y la enseñanza concomitante a los niños de las disposiciones económicas no surgió de la noche a la mañana. De este modo dice que la escuela no se constituye necesariamente para mejorar o conservar el capital cultural de las clases o comunidades no pertenecientes a los segmentos más poderosos de la población. De esta manera Franklin se centró históricamente en la educación americana. A principios de este siglo, mediante la respuesta de la escuela a los conflictos ideológicos y económicos existentes entre las diversas clases en un momento de rápido cambio desde una economía basada en el capital agrícola a otra enraizada en el capital industrial. El autor remarca que los intereses sociales y económicos que sirvieron de fundamento sobre el que actuaron los trabajadores del currículo más influyentes no fueron neutrales. Las medidas educativas y culturales, y la visión de cómo debían operar y tener poder las comunidades sirvieron de mecanismo para el control social. Estos mecanismos hicieron muy poco por aumentar la relativa eficacia económica o cultural de los grupos de personas que siguen teniendo hoy en día poco poder. Los primeros miembros importantes del campo del currículo son Franklin Babbitt W.W., Charles Edwards L., entre otros. Ellos definieron qué relación debía existir entre la elaboración del currículo y el control del poder de la comunidad, relación que sigue influyendo en el campo curricular contemporáneo. Por otra parte, Babbitt consideraba el currículo como un medio para desarrollar lo que él llamaba conciencia de grupo amplio, término que utiliza para describir el sentimiento del individuo de pertenecer a su grupo o comunidad social y económico y a su compromiso con sus fines, valores y normas de conducta. Para definir el propósito del currículo, estos educadores identificaron esa función con las necesidades de la comunidad. También consideraban el papel social del currículo como el desarrollo cognitivo entre los elementos de la sociedad. Luego, en 1990, José Contreras Domingo, en su libro La autonomía del profesorado, en el capítulo 6, define el origen del currículum como campo de estudio e investigación. No es fruto de un interés meramente académico, sino que surge como una preocupación social y política por tratar y resolver las necesidades y problemas educativos de un país. Conforme empieza el crecimiento industrial a marcar la pauta del desarrollo económico en las sociedades occidentales y conforme aumenta el sector terciario, la formación especializada se hace más necesaria. Asimismo, se pone cada vez más en duda el sistema educativo, el cual estaba en manos de la tradición de las disciplinas clásicas y de un profesorado escasamente formado que llevaba a cabo una enseñanza basada en la incesante ejercitación y repetición. Esta nueva sociedad industrial empezaba a mostrarse insatisfecha con el conocimiento que se enseña en la escuela, poco válido para las necesidades de la época, y se comienza a exigir que los programas escolares se ajusten a las necesidades e intereses actuales. Es en el marco de este interés en el que nace el currículum como especialidad en Estados Unidos. En sus orígenes, el término currículum venía asociado a lo que debía enseñarse en las escuelas, esto es, el contenido de las disciplinas que había que transmitir. Sin embargo, esta forma de entenderlo suscita la continua reflexión sobre el mismo, poniendo en cuestión sucesivas concepciones. Entre estas disyuntivas podemos destacar las siguientes:
el currículum debe proponerse lo que debe enseñarse o lo que los alumnos deben aprender. El currículum es lo que se debe enseñar o aprender, o lo que realmente se enseña y se aprende. El currículum es lo que se debe enseñar, o incluye también el cómo, las estrategias, métodos y procesos de enseñanza. El currículum es algo específico, delimitado y acabado que luego se aplica, o es algo abierto, que se delimita en el propio proceso de aplicación. Desde entonces existen grandes discrepancias con respecto a la determinación de cuál debería ser el cometido de una teoría del currículum. Las distintas corrientes se pueden diferenciar en función de la forma de entender el aspecto sustantivo del currículum, en cuanto a la manera de concebir la estructura formal de reflexión teórica y en cuanto a la manera de concebirse en relación a la práctica. En función de cómo se manejan cada uno de estos tres aspectos se obtienen diferentes teorías, tanto por lo que defienden cada una de ellas como por la forma de entender el propio papel de la teoría dentro del campo del currículum. Contreras expresa en su trabajo publicado 1990 que existen 6 corrientes influyentes en este campo que, si bien pueden existir conexiones entre ellas, representan perspectivas en sí mismas consistentes y que en algún momento se han presentado como tales, aunque luego se hayan entrelazado. Estas 6 corrientes son: 1. Teorías que hacen una opción normativa para la enseñanza. 2. Teorías que plantean un procedimiento técnico científicamente fundamentado. 3. Teorías que plantean solo la explicación-investigación del currículum. 4. Teorías que expresan una visión crítica del currículum. 5. El lenguaje práctico como forma de tratar el currículum y 6. Teorías que entienden la práctica del currículum como proceso de investigación. Además, Antonio Bolívar, en el texto Retos actuales del área de didáctica y organización escolar en el ámbito universitario, experiencias, interrogantes e incertidumbres, relata que un currículum pretende definidamente traducir las ideas educativas en acciones educativas, lo cual siempre resulta problemático. Por ello, se propone entender los currícula como un conjunto de procedimientos hipotéticos, regidos por ideas e intenciones educativas, que los profesores podrían experimentar en clase. También es importante destacar que el sentido educativo que debe tener el currículum es doble, es decir, debe educar a los alumnos, pero debe educar también a los profesores. Los currícula, por ende, no es algo que se construye como medio para conseguir resultados, sino que constituye la expresión, en materiales y principios de actuación, de ideas y valores educativos. Por lo tanto, no es algo cerrado y acabado, sino abierto a indagar el carácter esencial del propio currículum, reconociendo la brecha que existe entre las intenciones educativas y la realidad práctica, y proponiéndole así indagar en los procedimientos para cerrar dicha brecha. Es a la vez un proyecto educativo que no solo pretende la educación de los alumnos, sino también pretende educar a los propios profesores. A. Ivar Goodson, en el capítulo 2 de su libro El estudio del currículum, Casos y métodos del año 2003, habla de la comprensión del mismo, la alienación de la teoría curricular. Se presenta la teoría curricular en las décadas 1960 y 1970, y se las describe como construcciones sociales de inserción histórica. Presenta la relación actual entre currículum y teoría curricular como alienada, en cuanto ajena, como lo que no nos pertenece. La teoría curricular contemporánea no procura explicar sino exhortar, son utópicas y no realistas, no son teorías del currículum sino meros programas. Esta alienación de la teoría respecto a la realidad dificulta la elaboración de una política educativa frente al predominio de teorías curriculares descriptivas o prescriptivas. Una de las conclusiones es que la investigación y la teoría curricular deben empezar por investigar de qué modo se construye hoy el currículum y cómo lo aplican luego los docentes en cada circunstancia. Se necesita una teoría del contexto que apuntale la acción, un nuevo proyecto curricular orientado no tanto a los materiales como a la política. Luego, en el capítulo 8 trata el estudio del currículum, las perspectivas construccionistas sociales. A. Ivar sostiene el argumento de apartarse firme y decididamente que cualquier análisis descontextualizado,
de alejarse de la administración técnica, por lo que propone abrazar un enfoque del currículum como construcción social en el plano de la prescripción, en el de los procesos, la práctica y el discurso. Se hace una pormenorizada mención de trabajos encaminados en esta perspectiva, ofertadas desde el autor porque podrían mejorar nuestra comprensión de la política del currículum y proporciona valiosa ayuda a los docentes en una época en que las prescripciones estatales y burocráticas son cada vez más. Lawrence Stenhouse en su texto La investigación como base de la enseñanza indica que todos los currícula son verificaciones hipotéticas de tesis acerca de la naturaleza de la enseñanza y aprendizaje. Que el currículum proporciona al docente un punto ventajoso desde el que puede manejar la interacción crítica entre ideas y propuestas educativas y la interacción crítica entre estas propuestas y la práctica cotidiana. Este no es un sumario, una simple lista del contenido que ha de ser abarcado, ni siquiera lo que en alemán se diría un Lehrplan, una prescripción de objetivos, método y contenido. Ni en nuestro concepto figura una lista de objetivos. Por último, Philip W. Jackson en su texto La vida en las aulas sostiene que si se permitiese a los alumnos continuar con una materia hasta que se cansasen de ella, nuestro currículum presente tendría que ser drásticamente modificado. Es obvio que resultan necesarios algunos tipos de control para alcanzar los objetivos de la escuela y evitar el caos social. La pregunta de si el profesor debería o no servir como una combinación de guardia del tráfico, juez, proveedor y marcador del horario es un tanto irrelevante en el presente análisis, pero dista de serlo el hecho de que tales funciones deban ser desempeñadas, incluso si la responsabilidad de realizarlas recae en unos alumnos concretos. Porque un mundo en donde abundan las señales de tráfico, los silbatos y otros instrumentos de regulación es completamente diferente de otro en el que estén ausentes. Por todo ello siempre recaemos en la definición más completa y quizás más acertada del currículum, la de Alicia de Alba, quien define el currículum como la síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos, que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios. Síntesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e imposición social. Propuesta conformada por aspectos estructurales formales y procesales prácticos, así como por dimensiones generales y particulares que interactúan en el acontecer de los currículos en las instituciones sociales educativas. Como podemos observar en los diferentes autores, y a través de los años incluso ellos van actualizando o modificando sus propias definiciones sobre el currículum, este concepto es uno de los más controvertidos en el campo de la educación, podemos pensarlo como contenido, como planificación, como acción práctica dependiendo de la racionalidad de la representación o acción.